¿Qué tal, videovidentes? Bueno, un videíto donde vamos a viajar al pasado por un comentario que hizo el señor Tano Ilacqua, ¿sí? Eh, de un recuerdo que tuvo en un relato que hizo sobre la bolsa, lo que era llamado la bolsa de los boludos. Era imagínense un sachet de leche, ¿sí? Solamente que tenía el tamaño, digamos, 5 veces superior, porque era para 5 litros. ¿Sí? El material era muy semejante, generalmente eran transparentes y tenían en un ángulo unas perforaciones selladas para pasar los dedos. Era, digamos, un bidón flexible, descartable además. Y en la otra punta venía todo sellado, solo quedaba un pequeño orificio, por donde primero entraba el pico del surtidor para llenarlo, normalmente podía ser gasoil o nafta, algún combustible, ¿verdad? Y después luego para verterlo con mucho cuidado dentro del tanque de combustible. Estos sachet, vamos a decir, o bidones descartables, eran prácticos porque valían poco. Si uno no tenía un bidón, digamos, clásico, los podía llegar a sacar de un apuro. Si se quedaba sin nafta en algún lugar inconveniente, llegaba a la primera estación de servicio y ahí no solo le vendían la nafta, sino también le vendían ese bidón descartable, ¿sí? Y le llamaban la bolsa de los boludos porque justamente eras un boludo que te habías quedado sin nafta en medio del camino, ¿verdad? Eh, Recuerdo también que, bueno, había estaciones como Citex, los más jóvenes no saben ni de lo que estoy hablando, o Isaura, que tenían sus bolsas con el logo, ¿sí? Valían centavos. También recuerdo, por ser mi padre médico y recibir a los en ese entonces llamados visitadores médicos, hoy devenidos en agentes de propaganda médica. En aquel entonces no era una carrera universitaria, hoy por hoy sí, el antiguo visitador médico, que dicho sea de paso, en la jerga no le decían visitadores médicos, le decían valija, porque siempre andaban con la valijita con las muestras médicas. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que tiene que ver que muchos laboratorios, como obsequio a los médicos, con, por supuesto, propaganda de algún medicamento, regalaban esos bidones descartables. Y uno los metía en la guantera del auto o en el baúl y, bueno, los tenía ante una emergencia, digamos, no necesitaba comprarlo en la estación de servicio, lo tenía. O muchas veces también servía, porque por ahí uno quedaba al costado del camino, venía un alma caritativa, paraba con la manguerita, sacaba un poco de nafta de su tanque y lo llenaba el bidón. ¿Sí? Y entonces uno tenía que tener el bidón, no llegaba hasta la estación de servicio. Luego, con esos pequeños litros que nos pasaban, llegábamos hasta la primera estación de servicio y ahí cargábamos. ¿Sí? Y normalmente, ya digo, como quedaban con los vapores, que aparte el plástico con el contacto con el combustible luego se degradaba, se ablandaba, era descartable, había que tirarlo. Así que bueno, este fue el pequeño recuerdo de la bolsa de los boludos, como le decían en las estaciones de servicio, ¿sí? O bidón de emergencia, le decían, ¿sí? O bidón descartable. Así que, bueno, me despido de ustedes hasta nuevo aviso. Estoy esperando el Cabify, justamente, que me va a llevar al aeropuerto, porque comienzo otra parte de mis vacaciones, ¿sí? Me atrasé, tendría que haber sido la semana anterior, la que ya terminó, ¿sí? Pero como había pronóstico de mal tiempo, de lluvias, y bueno, y como no tengo ningún apuro tampoco, lo pasé para, digamos, abril, si bien hoy es fin de marzo, pero ya prácticamente estamos en abril. Así que les mando un abrazo a todos, espero estén todos bien, que haya salud y trabajo, como siempre digo, para todos, para todos. Incluso para la gente del esnable, eh, llamadas hater. Eh, ¿Sí? A nadie le deseo el mal, realmente. Eh, Quizás sí que se queden afónicos, que la agarre la artrosis y no puedan escribir, y de que desaparezcan, eso sí, pero no más que eso, ¿sí? Un mal mayor no,
un mal mayor no, a nadie. Así que bueno, traten de no dañar a nadie, de ser lo más feliz posible, ¿sí? Y bueno, de aprovechar su tiempo, porque es tiempo, es algo que no vuelve, ¿sí? Yo estos minutos que invertí en este video ya no los voy a tener nunca más. No me arrepiento porque me agrada hacer esto, pero hay mucha gente que sin darse cuenta invierte su tiempo en tonteras y ese tiempo fue tiempo perdido y no lo van a recuperar. Saludos, nos vemos a mi vuelta.